Gustavo Petro asumió este domingo la presidencia de Colombia junto a Francia Márquez. El desafío que se presenta ahora en este sector progresista es de emparejar la cuestión de la desigualdad que se encuentra en el hermano país de Colombia. Allí no solamente van en busca de esto, sino también por la paz de las y los colombianos. También en este momento presentaron una reforma tributaria para lograr una mejor redistribución y nosotros ahora vamos a ver un tuit que publicó Gustavo Petro, en donde dice que la reforma tributaria que hemos presentado cumple con lo que dijimos en nuestra campaña. Grava a los que más tienen y gasta en la educación para todos y en acabar el hambre en la niñez pobre. Logra disminuir de manera importante la desigualdad social. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que dirige José Antonio Campo tuiteó los 4 puntos principales de esta reforma tributaria. Esos 4 puntos principales, si me ponen el tuit en pantalla, vamos a contarlo. El primero habla de la reducción de exenciones que beneficiaron históricamente a sectores de altos ingresos y la creación de un impuesto al patrimonio. El nuevo ministro de Hacienda subrayó que el mayor peso de la reforma recae sobre quienes tienen ingresos mensuales superiores a los 19 millones de pesos colombianos. Esto quiere decir unos 4.400 dólares, lo que representa un 2% de los contribuyentes. En el segundo punto, habla de las mejoras en la eficiencia de la asignación de recursos, priorizando así estímulos a sectores estratégicos y eliminando el IVA de la canasta familiar, entre otras propuestas de redistribución. El tercer eje habla de las medidas para mitigar externalidades ambientales y de salud, creando nuevos impuestos. Por un lado, a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, y por otro, a la exportación de petróleo crudo, carbón y oro, cuando los precios superen los de referencia. Por último, la medida para combatir la evasión y elusión de impuestos. Este tema es central, ya que en la vida de los colombianos, recordemos que el paro en las históricas movilizaciones que ocurrieron en el 2021 fue precisamente por la reforma tributaria que quería hacer Iván Duque, en aquel momento el primer mandatario de Colombia, y que tuvo una resistencia muy fuerte por parte de la sociedad colombiana. Es allí que todo este reclamo fue tomado por el pacto histórico y fue parte de la campaña. Pero para entender un poquito mejor de esta situación es que estamos en comunicación con Javier Calderón. Él es integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la CELAC. Y bueno, te damos la bienvenida, Javier, gracias por tu comunicación. Y para arrancar, te queríamos preguntar cómo impactó la propuesta de la reforma tributaria en Colombia por parte de Petro. Bueno, un saludo para vos y para toda la audiencia de Barricada TV. Bueno, la reforma tributaria llegó al debate público esta semana, que indica primero que el gobierno de Gustavo Petro está interesado en iniciar desde ya las reformas políticas, ha tomado la decisión de no de esperar y no de hacer un gobierno a cuentagotas, reformas a cuentagotas, sino hacer unas reformas inmediatas, un shock de reformas. Y la principal, creo yo, la más importante en este momento es la recaudación de recursos para poder implementar todo el plan social que empiece a mitigar las dificultades, las desigualdades que imperan en Colombia. Dentro de esas discusiones que se han abierto, por supuesto, los sectores de la derecha colombiana ya empezaron a plantear sus diferencias, sectores relacionados con los grupos empresariales que sienten que no sus bolsillos se van a ver afectados, claramente, especialmente el sector financiero y el sector de la producción de los alimentos ultraprocesados, fundamentalmente las bebidas azucaradas y los snacks, que van a estar gravados para efectos de limitar las enfermedades, la obesidad y otras que, digamos, relacionadas con el consumo de estos alimentos.
Así que ese ha sido el debate. Sin embargo, me parece que hoy el gobierno de Petro goza del total respaldo o un respaldo mayoritario de la sociedad colombiana. Cerca del 70% está de acuerdo con que se dé esta reforma, y los sectores del Congreso que han dicho que van a acompañar al gobierno son cerca del 70% del Congreso, con lo que yo espero que el trámite de la reforma se dé con normalidad. Como dice bien Petro, está respondiendo a los intereses y a las expectativas de la sociedad colombiana. Sabemos también que los 28 billones de pesos, que cerca de 7.000 millones de dólares que va a recaudar con esta reforma, no son suficientes para resolver todos los problemas de inequidad que tiene el país. Seguramente el año entrante tendrá que abocarse a amplificar o a profundizar, no sé si la reforma tributaria, pero sí otras medidas económicas que garanticen un flujo mayor de recursos, también entendiendo que el gobierno de Duque dejó desfinanciado a este gobierno y endeudado. O sea, lo que recibe el gobierno de Petro y Francia es una enorme herencia de deuda externa y unas arcas medio vacías. Así que el desafío del gobierno es impulsar la reforma, pero también tratar de buscar otras fuentes de financiamiento, de inversión, y renegociar la deuda. Estuviste el domingo en la Plaza Bolívar. ¿Qué ejes destacás del discurso del actual presidente? Pues muchos para destacar. Yo creo que el primero, y que me parece a mí impacta para América Latina, es el llamado a fortalecer la integración regional. Una de las grandes deudas del gobierno colombiano históricamente ha sido su papel, digamos, de negativo o de obstáculo para la integración latinoamericana. El gobierno de Petro ha planteado que va a hacer todos los esfuerzos, va a desplegar toda su cancillería en función de fortalecer una integración que sea real, que empiece a mirar a América Latina y construya proyectos concretos de integración. Habló de la integración energética, de la integración económica, de construir una moneda común para América Latina, retomando un proyecto que venía planteado desde la UNASUR ya hace más de una década, y envió un mensaje también fuerte al Fondo Monetario Internacional, planteándole una especie de justicia ambiental, eh, pensando en que se deduzca la deuda externa a cambio de que Colombia empiece a defender o a garantizar la reserva amazónica y la biodiversidad de la selva colombiana. Así que esos dos anuncios me parece importante para el tema internacional. Y uno tercero, el mensaje directo a los Estados Unidos para modificar y dar por terminada la famosa guerra contra las drogas, que, lo dijo taxativamente Gustavo Petro, ha sido un total fracaso y se ha medido, y América Latina la ha medido en miles y miles de muertos, y especialmente Colombia. Así que hay un mensaje a la comunidad internacional bastante fuerte de construir una nueva era de integración y de relacionamiento bilateral de Colombia con los Estados Unidos, y después, a partir de eso, desarrollar la paz completa y un proyecto del gobierno que significa avanzar en la implementación de los acuerdos de paz suscritos con las FARC en el 2016 y avanzar en los acuerdos de paz con el ELN, y el énfasis para que las Fuerzas Armadas colombianas empiecen a cumplir un rol de defensa de la soberanía nacional y no de implicación en la vida cotidiana de la sociedad colombiana. Y finalmente me parece que hay un aspecto profundo del discurso de Petro respecto a la justicia social, respecto a la justicia ambiental y respecto a la justicia de género. Hay una idea importante de incorporación y de limitación de las brechas de género, étnicas y de pobreza que tienen a Colombia sumida pues en la inestabilidad que tú comentabas hace un rato. Así que
Esas son, me parece, yo destaco esos elementos, es un gran desafío de transformación de Colombia en el orden cultural, en el orden económico y en el orden político. El gobierno va a encaminar múltiples reformas en todos estos ámbitos y, bueno, seguramente va a estar bastante convulsionado. Y Petro finalmente llamó a la sociedad colombiana a que no se deje de movilizar. Él sabe que necesita una sociedad movilizada para poder cumplir con todas las expectativas y las reformas. El gobierno solo no va a poder pues voltearle o torcerle el brazo a la derecha colombiana, que es muy fuerte, y al poder económico, y el gobierno sabe que necesita a la sociedad colombiana movilizada para lograr sus propósitos. Javier, para llevarte de vuelta al tema de la reforma tributaria, vos mencionaste que había un apoyo a nivel legislativo. ¿Cuáles son las otras fuerzas que están con el pacto histórico para lograr la aprobación de esta reforma? Bueno, hay dos fuerzas principales que han planteado un apoyo al gobierno. El Partido Verde, el Partido Verde tiene cerca del 12% del Congreso, y el Partido Liberal, que es un partido de derecha moderada que ha decidido con el gobierno de Gustavo Petro en estas reformas. Ha planteado que va a hacer algunas observaciones, seguramente sobre el proyecto o sobre los proyectos de reforma, pero en general el Partido Liberal ha planteado su total respaldo. Hay otras fuerzas más pequeñas que han dicho también que lo van a acompañar, el Partido de la Unidad Nacional y las bancadas étnicas y de minorías políticas que ya también pues han manifestado su conformidad con el acuerdo. El Partido Comunes, que es el partido que pues que está haciendo el tránsito político de la exguerrilla de las FARC, también ha manifestado pues que van a acompañar al gobierno. Así que con esta degradé, pues multiplicidad de fuerzas, el gobierno se encamina a tener mayorías en ambas cámaras y afirmar, por lo menos en esta primera etapa, garantizar que se decreten las primeras reformas y las primeras leyes de transformación del país. Javier, con respecto a los procesos de paz, las medidas que hay que tomar, ¿cuáles crees vos que son las más urgentes, las que hay que tomar ya para que empiece a materializarse ese proceso de paz? Pues yo entiendo que hay tres medidas fundamentales que tiene que tomar el gobierno. El primero es un cese unilateral del fuego por parte de las distintas facciones que están alzadas en armas, tanto de los grupos insurgentes políticos como de los grupos paramilitares, que pues están generando caos. Ya el día de ayer el Clan del Golfo, que es un grupo paramilitar, anunció el cese unilateral de fuegos. Entiendo que el Ejército de Liberación Nacional también está encaminado hacia un planteamiento similar para generar un ambiente de silencio de los fusiles, del silencio de la guerra, para iniciar las conversaciones y los procesos que conduzcan, en el caso de las guerrillas, a un proceso de paz, y en el caso de los paramilitares a una política de sometimiento a la justicia, que es lo que está proponiendo el gobierno nacional. El segundo asunto es trabajar con la comunidad internacional la implementación del acuerdo ya firmado en el 2016, que el gobierno de Duque se negó a implementar, que generó pues toda una suerte de inconvenientes y produjo una sensación de retorno a la guerra, de reconfiguración de la guerra en estos últimos 4 años. Así que una de las primeras cosas que va a hacer el gobierno y que debe hacer el gobierno es retomar el contenido total del acuerdo de paz con la FARC y ponerlo en funcionamiento. Eso va a generar un ambiente propicio también de confianza para el ELN en camino a la incorporación en un acuerdo de paz. Y finalmente, pues yo creo que Colombia necesita del apoyo de la comunidad internacional para avanzar en este proceso. Necesita del apoyo de Estados Unidos en el tema
de la desmovilización o la entrega de los grupos paramilitares vinculados directamente con el tráfico de drogas. Necesita el apoyo de la comunidad internacional para garantizar recursos económicos y garantizar el respaldo político para lograr los acuerdos con la guerrilla. Así que, bueno, son como los tres elementos que creo yo que tiene que empezar inicialmente. Uno, garantizar que se silencien los fusiles, garantizar la implementación del acuerdo de paz con la FARC y garantizar el apoyo de la comunidad internacional.